Buenas tardes a todos los hermanos y jóvenes que están aquí en medio nuestro. Dios les bendiga a todos. Vamos al Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? En forma de pregunta. Con guardar tu palabra es la respuesta. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo la palabra de Dios. El salmista David hizo una pregunta que nos afecta a todos. ¿Cómo podemos permanecer puros en un ambiente contaminado? No podemos hacerlo por nuestra propia fuerza. Debemos recibir consejo y tener fuerzas superiores a las tentaciones que nos rodean. ¿Dónde encontramos esa fortaleza y esa sabiduría? En la palabra de Dios, leyéndola y poniéndola en práctica sus enseñanzas. Nuestras acciones dicen más que nuestras palabras. En nuestros tiempos modernos hay conocimiento en abundancia, pero poca sabiduría. La sabiduría implica más que simplemente saber mucho. Es una actitud fundamental que afecta cada aspecto de nuestras vidas. La base del conocimiento es el temor al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Jóvenes, escuchen bien una cosa, porque ustedes tienen más vulnerabilidad a esto. No se dejen confundir de todos esos mensajes de autodeterminación, de autoafirmación, que escuchamos todo el tiempo, en todas partes. Tú puedes. Tú tienes el gran potencial para hacer grandes cosas. Solo tienes que creer en ti. ¡Wow! Y sale uno mismo. Yo puedo. Reconoce ese potencial que está en ti, dicen los mensajes de autoayuda. Tu problema, joven, es que tú no crees en ti, dicen esos mensajes de autoayuda. Tu problema es que tú crees en ti. Ese es nuestro problema. Separado de mí, dice Jesús, no puedo hacer nada que valga la pena. Cero, nada. Cristo es la vid y Dios es el labrador que cuida las ramas que somos nosotros para llevar fruto. Las ramas son todos aquellos que confirman ser seguidores de Cristo. Son los verdaderos creyentes, las ramas que siguen a Jesucristo y llevan mucho fruto. Las ramas que son ustedes jóvenes tienen un fundamento en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús dice que la única manera de llevar fruto y llevar una vida buena es estando atado a Jesús. Como una rama está a la vid pegada. Todos los seres humanos reaccionamos normalmente ante el peligro. Dios en su bondad ha puesto en nosotros un instinto de conservación que nos mueve a huir de todo aquello que puede ser dañino para nosotros. Sin embargo, ese instinto de conservación no funciona adecuadamente a raíz de la caída. El pecado ha distorsionado de tal manera nuestra percepción de las cosas, que hay peligros de los cuales no huimos. De hecho, muchas veces ocurre al inverso. Nos atraídos y seducidos por el peligro. A pesar de las advertencias y a pesar de ver el terrible resultado que han cosechado otras personas de su misma edad, y es precisamente acerca de esos peligros que yo quiero tratar con ustedes en esta tarde. Y de manera particularmente los peligros espirituales que comúnmente afectan a los jóvenes. Ahora bien, noten que he dicho comúnmente y no únicamente. Estos peligros que voy a mencionar aquí son un problema para todos, niños, jóvenes, adultos, personas mayores, pero acechan de manera particular y especial a los jóvenes por la etapa de la vida en que se encuentran ustedes, más que nadie. Los jóvenes están expuestos siempre a estos peligros. El apóstol Pablo dice en Timoteo, en 2 Timoteo 2:22, que debía huir de las pasiones juveniles.
dando a entender que hay ciertos pecados que son característicos de esa edad. Pecados de los cuales los jóvenes deben de cuidarse y vigilar con singular atención. ¿Y cuáles son estos pecados? He aquí algunos de los peligros que más comúnmente afectan y atacan a los jóvenes. El primero es el pecado que es la raíz de todos los demás pecados. El orgullo, jóvenes. El orgullo es el pecado más antiguo que existe. Satanás y sus ángeles cayeron por el orgullo, porque querían ser mayor que Dios. Quisieron subir más alto que Dios y se corrompieron totalmente. Fue también el orgullo el que afectó a nuestros primeros padres y los sacó fuera del paraíso. Se olvidaron que eran simples criaturas, trataron de subir más y más alto y eso los llevó a caer en los más bajos. Así que el pecado del dolor y la muerte en toda la humanidad entró por la puerta del orgullo. El orgullo es la madre que engendra todos los pecados. Y es por eso es que Dios aborrece en gran manera el orgullo. Y nos advierte continuamente en su palabra que debemos cuidarnos de este pecado. 6 cosas aborrece el Señor. Dice Proverbio, capítulo 6, versículo 16. Y aún 7 aborrece mi alma. ¿Y cuál es la primera de todos? Los ojos altivos. En el Salmo 138, 6, dice el salmista, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo él mira de lejos. El orgullo, mis hermanos jóvenes, es el pecado que provoca la ira de Dios. En forma especial, en el Salmo 119, 21, dice, reprende a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Son palabras duras. Dios le llama a esas personas orgullosas malditos, porque la maldición de Dios está reservada para los que son soberbios. En Proverbios 15, 26 dice que Dios asolará la casa de los soberbios. Y se declara 2 veces en el Nuevo Testamento que Dios no resiste a los soberbios. Tarde o temprano, la soberanía del hombre será humillada. Y en aquel día quedará expuesto que solo Dios es Dios. ¿Cuántos dicen amén? El hombre se ha colocado en lugar de Dios, que no le corresponde al hombre. El orgullo del hombre no quedará sin castigo. Aunque todos tenemos problemas con el orgullo, independientemente de nuestra edad, es un pecado que ataca especialmente a los jóvenes. El joven se ve a sí mismo lleno de vida, tan lleno de energía, tan lleno de vigor y tan capaz que eso le hace sentir como más grande que los demás. Incluso siente que sabe más que sus padres. Mis padres pertenecen al pasado, mientras que yo estoy viviendo en el presente. Los adultos son anticuados. Están pasados de moda los adultos. Ellos están atrasados en cuanto a la tecnología. Y por eso piensan como piensan. Así reaccionan muchos jóvenes hoy en día, de manera general. Se creen superiores a las personas mayores, superiores a sus padres. Muchos jóvenes se creen que saben todo y consideran anticuada a la persona de más edad, especialmente a sus padres, a sus parientes. Presumen que no necesitan enseñanza ni instrucción. Ellos entienden todas las cosas. No pueden tolerar el menor consejo que se le da a un adulto. Un ejemplo típico de esto lo encontramos en la Biblia de el hijo del rey Salomón. Roboán menospreció el consejo de los ancianos y experimentados. Y eran hombres de estado y habían servido a su padre. Y decidió prestar atención los consejos de los jóvenes inexpertos. ¿Y qué pasó? El reino de Israel se dividió en 2. Porque se llevó del consejo de los jóvenes y no de los experimentados. Lo mismo ocurrió con el hijo pródigo. Él creía que era lo suficientemente grande, independiente, para independizarse de su padre. Padre, dame la parte que me toca de la herencia. No quiero que tú administres mis bienes. Y el padre y Dios le dio a este joven lo que quería. ¿Y cómo terminó el joven? Terminó comiendo comida para cerdo. Cuídate del orgullo, joven.
No te sientas orgullosa de tus propias habilidades o de tu conocimiento, y mucho menos de tu apariencia. No te sientas orgulloso por ninguna causa que tú poseas. Primero, porque todo lo que tenemos proviene de la mano de Dios. Segundo, todo lo que tú tienes hoy puedes perderlo de un día para otro. Y tercero, porque no necesariamente no estás haciendo una correcta evaluación de tu vida. Joven, a medida que pasen los años y se expandan tus conocimientos y tus experiencias, verás cómo tendrás menos razones para sentirte orgulloso. Si llegas a ser un adulto sabio, más cuenta te darás de que en realidad tú no sabes muchas cosas. El ignorante cree que lo sabe todo. El sabio sabe que hay muchas cosas que él no sabe. Y precisamente por eso es que el sabio no es tan categórico cuando habla. Por eso tiene que aprender a escuchar a los demás, sobre todo el consejo de sus padres. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos menosprecian la sabiduría. ¿Y de dónde viene usualmente la sabiduría y la enseñanza? Versículo 8. Proverbio 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. No desperdicie la bendición de tu madre. ¿Cuál es la sabiduría y las instrucciones que necesitan los jóvenes hoy en día? La instrucción de sus padres. El que ama la instrucción, ama a Jehová. Pero el que no acepta la corrección es un ignorante. El hijo sabio recibe el consejo de su padre, mas el insensato no escucha el consejo. Joven, cuídate del orgullo, porque el orgullo hace al hombre convertirse en un tonto. Joven, por favor, cuídate del orgullo. En segundo lugar, cuídate del amor al placer. Precisamente por el hecho de que los jóvenes se ven a sí mismos tan jóvenes, tan saludables y fuertes, y la muerte parece una cosa muy lejana para muchos, no existe ninguna más importante que gozar y disfrutar de la vida. Y tú sabes, joven, que es verdad que una buena parte del pensamiento de muchos jóvenes se centra en esto. ¿Qué hacer para disfrutar más? Yo debo aclarar que no estamos en contra de la recreación, ni de los deleites que tenemos que disfrutar de la vida. Pablo dice en 1 Timoteo 6:17 que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, mis hermanos. Nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Dios no es un aguafiesta. Joven, no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en completo libertinaje. Pedro nos da algunas recomendaciones en su carta para que amemos la vida, porque la vida está llena de cosas que Dios nos la ha puesto ahí para que la disfrutemos. ¿Cuál es el peligro entonces? ¿Cuál es el peligro entonces en cuanto a disfrutar de las cosas importantes de la vida? Son tres. En primer lugar, buscar la diversión y el placer fuera de la voluntad de Dios. En segundo lugar, hacer de la diversión un placer como la meta de tu existencia. Y tres, amar los deleites más que a Dios. En 2 Timoteo 3:4, entre los grandes peligros que Pablo presenta de los últimos días, está de que hoy en día van a haber hombres que amarán los deleites más que a quién, más que a Dios. En Timoteo Pablo lo dice y le sugiere a Timoteo: una cosa es disfrutar en su momento y en su justa medida de lo que Dios nos da. Otra cosa muy distinta es divertirnos para vivir, para divertirnos y no para la gloria de Dios. El placer debe tener primero la garantía de que sea sin pecado. Y segundo, debe de tener la medida de que sea sin exceso. Primero, la garantía. No estamos pecando con esto. Segundo, la medida. No nos estamos excediendo. Aún en aquellas cosas que son implícitas.
Jóvenes, escúchame con atención. Los placeres son los asesinos del alma cuando se convierten en nuestro hábito. Joven, abre los ojos. Abre los ojos. Porque algunos de esos placeres tienen una etiqueta en el frasco que dice veneno, peligro. Y no vayas a creer que tú eres inmune. Porque todos los que han pasado por una mala experiencia de libertinaje han cosechado con creces sus malas consecuencias. Tu vida será muy desgraciada, porque así lo dice Salomón, advirtiéndole a su hijo de un gran peligro. Vamos a Proverbios capítulo 7. Uno de los peligros que ataca a nuestros jóvenes, vamos a Proverbios 7, por favor, es la violación al séptimo mandamiento, a la fornicación. Proverbios capítulo 5, 7. Ahora pues, hijo, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño. Al final morirá de angustia, porque la enfermedad consuma tu cuerpo. Dirás, cuánto odié la disciplina, si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias. ¿Por qué no escuché a mis padres? ¿Por qué no escuché y presté atención a mis instructores? Ha llegado al borde del abismo. Y no olvide, joven, que esa es la palabra de Dios. Es Dios mismo, que Dios está teniendo misericordia de nosotros en esta tarde. Y de cada uno de nosotros y de las personas que me están viendo por las redes sociales. No haga cosas que después tenga que lamentarte y después decir, oh, ¿cómo fui tan así, tan... Y me decidí a hacer esas cosas malas? Joven, tarde o temprano llegará a decir lo que dice el autor aquí. Yo te digo, joven, no deje que tu corazón te engañe. Jugar con aquellas cosas es jugar con fuego. Cuídate del amor al placer, porque a la larga tampoco disfrutarás de la vida. Si haces de tu vida una búsqueda constante para buscar diversión. Otro peligro del cual deben cuidarse los jóvenes en sentido general es de la irreflexión y de la precipitación. El peligro de actuar sin pensar, debido a que los jóvenes no siempre pueden ver los males que se encuentran a su alrededor y que casi todo le aparece inocente y divertido. Los jóvenes tienden, no digo que todos los jóvenes sean así, yo digo que los jóvenes en sentido general tienden a ser descuidados en su andar por la vida, tienden a ser descuidados en las decisiones que toman. Casi nunca ven qué tienen de malo las cosas y muy pocas veces se detienen a considerar seriamente las consecuencias y las implicaciones que traen esa decisión. Algunos jóvenes simplemente reaccionan al estímulo y se apresuran a actuar. Y dicen las escrituras que el que se apresura con su pie peca. Proverbios 19:2. Y más aún en ese mismo texto de Proverbios 19, que el alma sin conocimiento no es buena. Jóvenes, no se puede vivir bien sin pensar bien. Es por eso que Satanás hace todo lo que puede para que las personas no piensen. Yo tengo la convicción de que muchos de las personas de esta generación, mucha de la música que escuchan los jóvenes hoy en día y que muchos jóvenes la escuchan, están diseñados para que la gente no piense. Es una música alienante. Cuidado, joven. No sea apresurado e irreflexivo con actuar alocadamente. Aprendan a aconsejar, a escuchar consejos antes de hacer cualquier cosa que vaya a hacer. Considera las consecuencias de las elecciones que tú haces. Sigue el consejo de Salomón en los Proverbios. Examíname la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, y será librado de muchas angustias si tú sigues el consejo de Salomón.
Otro peligro que deben de cuidarse los jóvenes es sobre el desprecio al cristianismo. Este es un peligro que acecha particularmente a los jóvenes. Algunos jóvenes, no todos, se burlan de lo sagrado y hablan mal de la iglesia de Cristo y de todo lo que toman el cristianismo en serio. Son esos jóvenes que muchas veces sus padres le digan que vengan a la iglesia, vienen a la iglesia con un espíritu desafiante y apático. Al igual que aquellos hombres de Lucas 19 que le dicen a Dios: yo no quiero que tú reines sobre mí. Joven, ¿has considerado tú alguna vez como inútil y peligroso lo que resulta rebelarse contra ese Dios? De las cosas que Dios llama sagradas en su palabra. Nadie que endurece su corazón contra Dios le va bien. Esa es una batalla que tú tienes como joven. Y eso debe llevar a los creyentes de fe a que los incrédulos teman, porque Dios cumplirá su promesa, pero también sus advertencias. Nunca te rías del cristianismo, nunca te burles de la cosa sagrada, nunca te burles de aquellos que son fervientes cristianos. La hora vendrá cuando de la gente que tú te reíste por el cristianismo va a recibir tu pago. Tu burla va a terminar en abatimiento. Y no queremos que suceda esto con ninguno de estos jóvenes aquí. Finalmente, para terminar, ¿de qué otro peligro los jóvenes se tienen que cuidar? El temor a la opinión de los hombres, opresión de grupo. Acecha a todos los jóvenes la presión de grupo. Proverbios 29:25 dice que el temor del hombre es como un lazo que nos hace caer. La mayoría de las personas afectadas por este mal, la presión de grupo, pero de manera muy especial y particular a los jóvenes. Alguien dijo una vez que muchos de los jóvenes son como los peces muertos que van donde los lleva la corriente o la marea, siempre en pánico ante la idea de correr en contra de la corriente de estos tiempos. La opinión del día es lo que diga el amigo. Y antes de tomar cualquier decisión, los fieles adeptos de este credo religioso se preguntan: ¿qué dirán? ¿Qué pensarán de mí mis amigos? Si hago esto o hago aquello, ¿eso me hará más cristiano o hará que mis amigos se alejen de mí? ¿Qué esclavitud más miserable? Lo increíble es que algunos jóvenes le llaman eso libertad. Algunos jóvenes creen que la libertad es que sus padres lo dejen de hacer todo lo que ellos quieran, movido por su corazón, por lo que diga la gente. Eso es una esclavitud miserable. Y muchas veces son muchos jóvenes los que están atados en este grupo, por la presión de grupo. Y gran porcentaje son jóvenes. Esa es una verdadera esclavitud. Eso de que yo haga lo que diga el grupo, y si yo no lo hago, no pertenezco al grupo. Usted tiene su propia identidad. Usted decidió seguir a Cristo y ser pecador de hombre. Usted se tiene que identificar donde quiera que usted esté como pecador de hombre. Usted no pertenece al mundo, usted pertenece a Cristo. Usted tiene que ponerse los pantalones y decir que no. Yo sé que muchos de ustedes son creyentes y son bautizados. Y yo sé que al igual que los demás, reciben presión y han tenido que enfrentar la burla de sus amigos porque usted cree en Cristo. Y yo te ruego hoy, no ceda a la tentación de tus amigos. No ponga en riesgo tu fidelidad a Dios para quedar bien con tus amigos. Porque así estará actuando con cobardía. Oigan, la misma cobardía que lleva a los impíos a burlarse de ti. ¿Tú sabes algo, querido joven cristiano? La razón por la cual muchos jóvenes se burlan de otros, porque tú estás haciendo la cosa bien, porque tú vas en contra de la corriente, porque tú le temes a Jehová. No todo el mundo tiene el coraje de venir a la iglesia, de andar en los caminos de Dios. Tú andar en contra de este mundo, nadie tiene ese valor y tú lo tienes. Entonces, tú tienes que enfrentar todos tus miedos y no tenerle miedo a lo que digan los amigos, la gente o el grupo.
Si hay algo que revienta, óyeme bien, si hay algo que revienta a tus amigos cobardes, es verte a ti tener el coraje de hacer lo que ellos no se atreven a hacer. Lo revienta. Y la cobardía es una epidemia en este mundo. Una epidemia que de hecho en Apocalipsis 21:8 dice que muchos van a ser condenados por ser cobardes. Dice Apocalipsis 21:8 que los cobardes, los incrédulos, los fornicarios, los homicidios, los fornicarios y los mentirosos serán condenados. ¿Cuáles son los primeros en la lista? Los cobardes. Los cobardes son aquellos que no se atreven a seguir a Cristo y no prefieren ser abandonados por sus amigos. Prefieren presentar a Dios en el día del juicio y no a sus amigos hoy en día. Yo te voy a hacer una pregunta, joven. ¿Qué daño te pueden hacer ellos? ¿Qué daño te pueden hacer esos amigos tuyos? En Isaías 51:12 dice: ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? Jesús dice en Mateo, mis hermanos, 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo. El alma no pueden matar. Mas teme a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en la perdición. Joven, escoge muy bien a quién tú le vas a tener temor. Escoge muy bien, joven, a quién tú le vas a tener temor. Y no solo eso, joven. No. El que me está viendo aquí en esta tarde, cuán inútil temer a los hombres. Nadie va a pensar mejor que ti, que Dios. Si tú decides ser un cobarde, el mundo, los impíos suelen respetar a los jóvenes que tienen pantalones, que saben decir que no a las cosas malas. Hombres y mujeres que tienen condiciones cristianas, el mundo los respeta. Te respeta cuando tú dices yo soy cristiano adventista. El mundo lo debe de respetar y temer a Dios por medio de ti. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú decides hacer con tu vida algo que vale la pena, el mundo impío no entiende eso. Les tiene temor. El mundo impío le tiene temor a los que hacen la voluntad de Dios. Nunca te avergüences, joven, de lo que tú eres, de la identidad en Cristo que tú tienes. Tú le perteneces a Cristo. Te tienes que identificar con Cristo, no con el mundo. El efecto de la palabra en esta tarde predicada, yo no quiero que se esfume antes de que tú salgas por esa puerta. Tienes que oír de todos estos peligros que todos nosotros presentamos, porque esos peligros ponen nuestra alma en peligro. En la parábola del sembrador, que dice que algunos oyen la palabra, pero viene el malo y la arrebata. Esto no va a suceder en esta tarde. Joven, no permita que esa semilla de este devocional que se dio en esta tarde se fume en el aire. Te ruego, joven, te suplico de corazón que antes de cualquier decisión que tú enfrentes, ponte a cuenta con tu Dios. Ven a Cristo en arrepentimiento, confesando tus pecados. No demores más y dile que tú quieres ser un joven para el cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No continúe poniendo en juego algo tan importante como la salvación de tu alma. El mundo pasará, pero lo que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. No eche la palabra de Dios en vano. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Esta pregunta es simplemente para que nos examinemos. ¿Tú lees la Biblia todos los días, jóvenes? ¿Tú tienes un plan cada vez mejor para conocer más este libro? ¿Estamos haciendo uso de los recursos de Dios? ¿Están tus convicciones atadas a la verdad de la Biblia? ¿Estás tú procurando leer buenos libros cristianos? Esto no depende de tu personalidad, depende de tu prioridad. ¿Recuerdan a María y Marta? Que estaban en su casa y Jesús llega y Marta se queja porque María cogió la mejor parte.
Jesús le dice entonces, Marta, afanada tú estás, pero María ha cogido la primera parte. No era que María era más consagrada y Marta era más intensa. No, 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 no. Es un asunto de elección, joven. Es si tú vas a elegir ver una serie de Netflix de 50 capítulos o vas a sacar tiempo para estudiar la Biblia cada día mejor. Es un asunto de prioridad. Que Dios le bendiga. Amén.